Sofía Torres conocía esta oficina de memoria. Cada rincón, cada rasguño en el parqué, cada mancha en la alfombra de la sala de reuniones, cada grieta en las placas del techo. Durante 8 meses había venido aquí 3 veces por semana, los martes, jueves y viernes, siempre después de las 7 de la tarde, cuando el personal principal se marchaba a casa, dejando tras de sí el desorden habitual de la jornada laboral. Vasos de café vacíos, migas de galletas en las mesas, papeles arrugados en las papeleras, cargadores de teléfono olvidados, todo esto se convertía en su preocupación durante las siguientes 3 horas. 40 años, una edad en la que la vida o se estabiliza o se desmorona por completo. La de Sofía se desmoronó hace 5 años, cuando su marido se fue con una becaria de 25 años de su departamento, llevándose no solo los años de vida en común, sino también gran parte de los ahorros. El juicio, los abogados, los nervios, todo esto consumió el resto del dinero y la salud. El divorcio duró casi 1 año, cada audiencia se convertía en una tortura, cada encuentro con el exmarido le arrancaba un pedazo del alma. Cuando todo terminó, de la antigua Sofía solo quedó un caparazón, una mujer cansada con ojos apagados y hombros caídos. El diploma de traductora de japonés, obtenido hace 18 años en el Instituto de Estudios Asiáticos, cuando soñaba con una carrera en una empresa internacional, con viajes de negocios a Tokio, con un trabajo prestigioso y un buen salario, ahora acumulaba polvo en el altillo junto con los álbumes de fotos de una juventud feliz. Entonces, hace muchos años, estaba entre las mejores estudiantes, recibía una beca aumentada, trabajaba como guía para turistas japoneses. El idioma se le daba fácilmente, los ideogramas se memorizaban rápidamente, los profesores le auguraban un futuro brillante, pero la vida dispuso de otra manera. El matrimonio, el nacimiento de su hijo, las preocupaciones domésticas, todo esto gradualmente relegó las ambiciones profesionales a un segundo plano. El japonés quedó solo como hobby, como un recuerdo agradable de la juventud. El hijo creció, ingresó en la Universidad de Madrid en otra ciudad, llamaba raramente, se avergonzaba de la situación actual de su madre. Y luego llegó el divorcio, y la vida finalmente rodó cuesta abajo. La empresa de limpieza Horizonte Limpio no requería referencias ni se interesaba por el pasado. Se necesitaban manos, disposición para trabajar por las tardes y ausencia de antecedentes penales. Sofía cumplía todos los requisitos. El salario, 1.200 euros al mes por media jornada, y trabajos remotos por Internet por otros 400 o 500, pero esto bastaba para un piso de alquiler en las afueras y comida. Los servicios públicos se comían 1/3 de los ingresos, el resto se iba en comida y transporte. No había que pensar en ropa nueva o entretenimiento, o mejor dicho, ya no quería. El orgullo lo había enterrado junto con el matrimonio. Aquel jueves, 18 de octubre, llegó al lugar de trabajo a la hora habitual, las 8 menos cuarto. El día había sido duro. Por la mañana limpió un centro comercial al otro lado de la ciudad, luego fue a casa durante 1 hora y media, comió restos de la sopa de ayer y ya a las 3:30 estaba en un nuevo lugar. En un edificio residencial había que lavar las escaleras después de una reforma. El trabajo resultó sucio, el polvo de construcción se pegó a la ropa, le dolían las manos del pesado cubo de agua que tenía que cargar de piso en piso. Le dolía la espalda, le crujían las rodillas, pero por delante aún estaba el tercer turno, la oficina de la empresa Inversiones del Mediterráneo. El guardia de seguridad Esteban, un hombre bondadoso de edad prejubilatoria con pelo canoso y ojos bondadosos, le hizo un gesto habitual con la cabeza, sin siquiera comprobar su pase. Señora Sofía, buenas tardes. Arriba, como siempre. Buenas tardes, Esteban. Sí, al 5.º piso. Durante estos meses habían llegado a conocerse mejor. Esteban a veces la invitaba a un té de su termo, le hablaba de sus nietos, se quejaba de la presión arterial y las articulaciones doloridas. Sofía escuchaba, asentía, ocasionalmente insertaba frases de cortesía. Le gustaba esta simplicidad de comunicación, la ausencia de falsedad. Esteban veía en ella a una persona, no solo personal de servicio. Cansada, ¿verdad?
Preguntó con preocupación, mirando su rostro demacrado. Un poco. Pero nada, me las arreglaré. Debería cuidarse, señora Sofía. La salud no es de hierro. Ella sonrió con las comisuras de los labios, débilmente, sin alegría. No hay tiempo para cuidarse, Esteban. Las facturas no esperan. El ascensor subía lentamente, chirriando en cada piso. Sofía se apoyó en la pared de espejo, cerró los ojos, sintiendo cómo la fatiga la invadía como una ola. Los músculos le zumbaban, la cabeza le daba vueltas ligeramente por la falta de sueño. En las últimas semanas se cansaba más, porque la empresa de limpieza había conseguido nuevos clientes y tenía que tomar turnos adicionales. El dinero era necesario urgentemente, su hijo pidió ayuda con el alquiler del piso, y Sofía no pudo negarse, aunque en su propio monedero quedaba apenas nada. El quinto piso la recibió con el silencio habitual. La oficina de la empresa Inversiones del Mediterráneo ocupaba todo el espacio, unos 400 metros cuadrados de planta abierta, divididos por tabiques de vidrio en zonas. La empresa se dedicaba a algo relacionado con importación y exportación, con mercados asiáticos. Sofía no profundizaba en los detalles, no le concernían. Lo principal era que pagaban puntualmente por la limpieza y no había quejas sobre la calidad de su trabajo. Los despachos de la dirección estaban situados a lo largo de las ventanas con vistas a la ciudad nocturna. Normalmente a las 8 en punto no quedaba ni un alma, los empleados se dispersaban a casa apenas el reloj marcaba las 6, como máximo las 6:30. Pero hoy del despacho del director salía luz, cayendo en una franja brillante sobre el laminado del pasillo. Sofía frunció el ceño. Esto alteraba su horario y creaba inconvenientes. Cuando la dirección se retrasaba, tenía que esperar a que se fueran, o posponer la limpieza de los despachos para el final, lo que significaba un retraso y llegar tarde a casa. Sacó del cuarto cerrado el carrito con el inventario, cubo, fregona, trapos, productos de limpieza, aspiradora, y comenzó por los puestos de trabajo vacíos de los gerentes. Movimientos trabajados hasta el automatismo, limpiar la mesa, vaciar la papelera, pasar la aspiradora bajo la silla, comprobar si quedaban tazas sucias. Las manos se movían solas, los pensamientos vagaban en algún lugar lejano. Pensaba en su hijo, en que hacía tiempo que no oía su voz, en que sería bueno visitarlo, ir el fin de semana. Pensaba en que pronto llegaría la factura del piso y tendría que contar cada céntimo de nuevo. Pensaba en lo cansada que estaba. Cansada hasta la médula, hasta las entrañas. 45 minutos después terminó con el espacio abierto y volvió a mirar hacia el despacho del director. La luz seguía encendida, pero no se oían sonidos. Ni voces, ni pasos, ni susurro de papeles. Posiblemente, Fuentes simplemente olvidó apagar la lámpara al irse. Sucedía, la gente siempre olvidaba apagar la luz, cerrar las ventanas, guardar los documentos en la caja fuerte. Sofía esperó unos minutos más, escuchando el silencio, luego se dirigió decididamente al despacho. La puerta estaba entreabierta, una rendija de unos 10 centímetros de ancho. Se asomó al interior, con cuidado, casi sin hacer ruido. Nadie. Un escritorio macizo de madera oscura, una silla de cuero con respaldo alto, estanterías con carpetas y libros de negocios, 2 sillas para visitantes, tapizadas en cuero beige. Todo parecía habitual, solo que sobre la mesa había una carpeta abierta con documentos y al lado había una taza de café a medio beber, de cerámica, con el logo de la empresa. Significa que el director se ausentó brevemente, posiblemente al baño o a la sala de fumadores en el rellano de la escalera. Algunos empleados salían a fumar precisamente allí, lejos de la oficina. Sofía calculó rápidamente, tenía unos 15 minutos de margen, máximo 20. Esto bastaría para limpiar el polvo, sacar la basura y pasar la aspiradora por la alfombra. Entró el carrito en el despacho, tratando de no hacer ruido con las ruedas sobre el suelo, y se puso a trabajar. Comenzó por las estanterías, con movimientos ligeros y trabajados pasó una servilleta por los lomos de las carpetas, por los marcos con diplomas y fotografías.
A Fuentes le gustaba demostrar sus logros, aquí estrechaba la mano del gobernador de la región, aquí recibía algún premio de la Cámara de Comercio e Industria, aquí en el fondo de un yate marino con camisa blanca y gafas de sol, bronceado, seguro de sí mismo. 46 años, constitución deportiva, barbilla voluntariosa, mirada de hombre acostumbrado a obtener lo deseado a cualquier precio. Sofía nunca había sentido por él ni simpatía ni antipatía. Varias veces se cruzaron en el pasillo, él pasaba sin notarla, como si ella fuera invisible. La mirada se deslizaba a través de ella, como a través del cristal. Por cierto, casi todos los empleados de la empresa la trataban así. Limpiadora. Personal de servicio. Fondo. Parte del mobiliario, no merecedora de atención. Después de limpiar las estanterías, pasó a la mesa. Cuidadosamente levantó la taza de café espresso, a juzgar por el olor, ya frío, limpió debajo de ella el anillo húmedo sobre la superficie pulida, la volvió a colocar. Vació la papelera, había borradores arrugados de algunas cartas y un envoltorio vacío de galletas. La mirada cayó involuntariamente sobre la carpeta abierta. Los documentos estaban cuidadosamente dispuestos en abanico, evidentemente, Fuentes los estaba estudiando antes de ausentarse. En la hoja superior lucían sellos redondos rojos y firmas amplias, el texto estaba escrito en un idioma desconocido para la mayoría, pero Sofía lo conocía dolorosamente bien. Japonés. El corazón dio un vuelco. Se quedó inmóvil, sosteniendo una servilleta en la mano, mirando los ideogramas que traducía trabajando remotamente en una editorial 3 veces por semana. Pero remotamente no se podía ganar mucho, por eso el trabajo en la empresa de limpieza era el sustento principal. Apartó la mirada, se obligó a concentrarse en la limpieza. Esto no era asunto suyo. En absoluto asunto suyo. Documentos confidenciales, secreto comercial, contratos ajenos, todo esto yace más allá de su competencia e intereses. Pero la curiosidad resultó más fuerte que la razón. Solo una mirada. Simplemente para comprobar si sus habilidades seguían intactas. Sofía rápidamente echó un vistazo al título del documento, contrato. Subtítulo, Acuerdo de Cooperación Comercial. Fecha, reciente, de anteayer, 16 de octubre. Partes, Inversiones del Mediterráneo y la corporación japonesa Mitsui Trading. Una empresa grande, Sofía había oído este nombre antes de pasada. La mano maquinalmente se extendió para limpiar el borde de la mesa junto a la carpeta y el codo torpemente golpeó la esquina de los documentos. Todo sucedió como en cámara lenta y al mismo tiempo instantáneamente. La carpeta se tambaleó, perdió el equilibrio y se deslizó de la superficie lisa de la mesa. Los documentos volaron en abanico por la alfombra azul oscuro, varias hojas se deslizaron bajo la mesa, una se enganchó en la pata de la silla. Sofía se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, sintiendo como un escalofrío helado de pánico recorría su espalda, y luego se lanzó a recoger los papeles. Más rápido. Necesitaba recoger todo más rápido y plegarlo cuidadosamente de vuelta antes de que alguien regresara y lo notara. Su corazón latía con fuerza, las manos le temblaban, de miedo, de agitación, de la conciencia de que se había metido en problemas. Se arrodilló, recogiendo las hojas apresuradamente, tratando de no arrugarlas ni romperlas. Los ideogramas japoneses pasaban ante sus ojos, y el cerebro automáticamente, a pesar de la voluntad, leía las construcciones familiares. Aquí las formulaciones estándar del preámbulo. Aquí la sección sobre el objeto del contrato. Aquí la descripción de las obligaciones de las partes. Todo parecía típico para un contrato internacional. Pero cuando Sofía recogió una hoja de en medio del documento y su mirada cayó sobre la sección de sanciones y procedimiento de resolución de disputas, se quedó inmóvil, leyendo atentamente el texto. Luego agarró otra hoja. Luego una tercera. Las manos dejaron de temblar y en su cabeza con fría claridad comenzó a construirse el cuadro. Sus habilidades profesionales eran suficientes para entender la esencia. Y lo que vio hizo que la sangre se helara en sus venas. Este contrato era una trampa.
elegante, jurídicamente verificada, cuidadosamente disfrazada de cooperación mutuamente beneficiosa, pero completamente obvia para quien entendía el idioma y las sutilezas legales. A primera vista, las condiciones parecían estándar e incluso atractivas para la parte española: suministros de componentes, aplazamiento de pago, sistema de bonificaciones. Pero las formulaciones clave en la sección de sanciones, en los puntos sobre obligaciones de garantía y en el procedimiento de arbitraje estaban redactadas de tal manera que la empresa española automáticamente quedaba en una posición perdedora en cualquier desarrollo de los acontecimientos. Además, uno de los puntos ingeniosamente escondido en la espesura de la terminología jurídica efectivamente daba a la parte japonesa el derecho a la exigencia forzosa no solo de fondos monetarios, sino también de activos materiales de la empresa en caso de cualquier, incluso la más mínima violación de los plazos de entrega o pago. Y los plazos estaban escritos tan estrictamente que no violarlos era prácticamente imposible. ¿Quién te permitió hurgar en mis documentos? La voz la golpeó como con un hacha en la cabeza. Sofía se estremeció con todo el cuerpo y se dio la vuelta bruscamente, dejando caer varias hojas de nuevo al suelo. En la puerta estaba Carlos Fuentes, y su cara estaba distorsionada por la furia. Los ojos ardían, los pómulos se tensaron, las manos se cerraron en puños. Yo no hurgué, la voz sonó débil, tembló en la última sílaba. Dejé caer la carpeta accidentalmente cuando limpiaba la mesa. Accidentalmente. Dio un paso en el despacho, y Sofía instintivamente retrocedió, todavía de rodillas, sosteniendo los documentos en las manos. Está sentada en el suelo y leyendo papeles confidenciales. Leyendo. Lo veo perfectamente. ¿Entiendes que esto es secreto comercial? Solo estaba recogiéndolos, honestamente, no quería. Cállate. Fuentes estalló en un grito, y Sofía se encogió por la furia en su voz. El rostro del director se puso rojo, el cuello se cubrió de manchas rojas, las venas se hincharon. No me importan tus patéticas excusas. Eres una limpiadora que no sabe mantener las manos quietas, que se mete en lo que no le importa. Sofía se levantó lentamente, tratando de mantener la calma exterior, aunque por dentro todo se contrajo. Se obligó a hablar con voz uniforme, casi sin emoción. Disculpe, fue un accidente, descuido de mi parte. Ahora lo doblaré todo cuidadosamente en su lugar y continuaré con la limpieza. No doblarás nada. Literalmente le arrancó los documentos de las manos, los presionó contra su pecho con ambas manos, como protegiéndolos de los ataques de un peligroso criminal. Y no habrá más limpieza aquí. Estás despedida. ¿Me oyes? Despedida. Fuera de mi despacho. Fuera de mi empresa. Que no te vean nunca más aquí. La humillación quemaba más fuerte que cualquier dolor físico. Sofía sentía como las mejillas ardían en llamas, como la garganta se contraía de ofensa e impotencia, como las lágrimas traidoramente se acercaban a los ojos. Quería explicar, justificarse, demostrar que no tenía intención de hacer daño, que fue un puro accidente, pero entendía que era inútil. Completamente inútil. Frente a ella estaba un hombre para quien ella era nadie. Menos que nadie. Un lugar vacío. Un insecto que se puede aplastar y no notarlo. Y discutir con él, intentar llegar a su razón o conciencia era lo mismo que discutir con los elementos, con un huracán, con una avalancha. En silencio recogió la servilleta caída en el suelo junto a la pata de la mesa, la puso en el carrito. Lentamente, con dignidad, que aún quedaba en algún lugar muy dentro, se dirigió a la salida. Fuentes se hizo a un lado, pero continuó taladrándola con la mirada, llena de desprecio e ira. En la misma puerta Sofía se detuvo. Estuvo un segundo de pie, sin darse la vuelta, reuniendo fuerzas. Luego lentamente se volvió por encima del hombro. Fuentes estaba de pie junto a la mesa, todavía apretando los preciosos documentos, respirando pesada e irregularmente, con expresión de justa ira en el rostro enrojecido. Sofía lo miró directamente a los ojos, con calma, sin desafío ni agresión, pero tampoco sin miedo ni servilismo. Simplemente miró, como un igual a un igual. Cuando esté en bancarrota, pronunció en voz baja,
pero claramente, articulando cada palabra, encuéntreme. Salió, sin esperar respuesta, sin mirar su reacción, y cerró la puerta tras de sí firmemente, casi sin hacer ruido. En el pasillo estaba oscuro y silencioso. La oficina se sumergió en el silencio de la tarde. Dentro de Sofía, extrañamente, se instaló alguna especie de calma extraña y fría. Ella sabía lo que él no sabía. Ella vio lo que él no vio o no quiso ver. Y tarde o temprano este conocimiento dispararía. Tarde o temprano él entendería qué error cometió. Solo era cuestión de tiempo. Sofía devolvió el carrito al cuarto, cerró la puerta, bajó en el ascensor. Esteban la miró sorprendido. Generalmente se quedaba hasta las 10:30. Señora Sofía, ¿por qué tan temprano? ¿Se siente mal? No, Esteban. Solo que resultó menos trabajo hoy. Salió a la calle. La tarde de otoño la recibió con frescura y humedad. La ciudad bullía alrededor, coches, personas, luces de escaparates. Sofía caminaba hacia la parada de autobús y con cada paso dentro se fortalecía una sensación extraña, casi mística. Su vida acababa de cambiar. Aún no sabía cómo exactamente, pero lo sentía con todas las fibras de su alma. La rueda del destino había comenzado a girar. Ana Domínguez se enteró del escándalo a la mañana siguiente, el viernes, apenas cruzó el umbral de la oficina. La secretaria de Fuentes, una joven llamada Clara, literalmente se le echó encima en el pasillo, sin dejarla siquiera quitarse el abrigo. Señora Ana, ¿se imagina lo que pasó ayer? Carlos montó un escándalo. Echó a una limpiadora en el acto. Gritó tanto que lo oí desde la recepción. Ana se detuvo, frunciendo el ceño. 33 años, 5 años en el puesto de gerente de recursos humanos, había visto diferentes situaciones, pero los despidos de personal de servicio sin su conocimiento siempre causaban alarma. Esto significaba o un incidente grave o abuso de autoridad por parte de la dirección. Espera, Clara, no hables tan rápido. Vamos por orden. ¿Qué limpiadora? ¿Qué pasó? La que viene por las tardes, Sofía. Carlos se quedó ayer hasta tarde, trabajaba en su despacho, y ella vino a limpiar. Y él la pilló con documentos en las manos. Dice que estaba leyendo papeles confidenciales. Ana se quitó el abrigo, lo colgó en el armario, reuniendo sus pensamientos. La historia sonaba extraña. Personal de limpieza, trabajando en el lugar durante 8 meses, de repente decidió dedicarse al espionaje industrial. Poco probable. Lo más probable es que ocurrió un malentendido, que el director infló hasta proporciones de catástrofe en un arrebato de ira. ¿Dónde está Carlos ahora? Aún no ha venido. Normalmente llega a las 10. Bien. Si te enteras de algo más, dímelo de inmediato. Ana pasó a su despacho, encendió el ordenador y lo primero que hizo fue revisar el correo electrónico de servicio. No había notificaciones oficiales sobre el incidente. Abrió la carpeta con contratos de contratistas y encontró el contrato con la empresa de limpieza Horizonte Limpio. Recorrió con los ojos los puntos. Todo estándar, el contratista proporciona personal para la limpieza de locales de oficina, es responsable de la calidad de los servicios y las acciones de sus empleados. El cliente se compromete a proporcionar acceso al lugar y pago oportuno. Vigencia del contrato, hasta fin de año, prórroga automática en ausencia de quejas. Lo importante, los empleados de la empresa de limpieza no son trabajadores de plantilla de inversiones del Mediterráneo. Esto significaba que Fuentes jurídicamente no tenía derecho a despedirlos en principio. Solo podía retirar el acceso al lugar y dirigir una queja al contratista con la exigencia de reemplazar a un trabajador concreto. Ana tomó el teléfono y marcó el número del director de la empresa de limpieza. Descolgaron después del tercer tono. Horizonte Limpio, le escucho. Buenas tardes. Soy Ana Domínguez, gerente de recursos humanos de la empresa Inversiones del Mediterráneo. Conécteme, por favor, con el director. Un momento. Después de una breve pausa en el auricular sonó una voz masculina, cansada, resfriada. Valentín Ruiz, director. Le escucho.
Buenos días, señor Ruiz. Llamo por el incidente que ocurrió ayer por la tarde en nuestro lugar. Su empleada, la mujer que trabaja por las tardes. Sofía Torres, especificó inmediatamente el director y en su voz sonó tensión. Ya lo sé. Ella misma llamó ayer tarde por la noche, contó lo que pasó. Dijo que su director la echó y le prohibió aparecer en el lugar. Cuénteme, por favor, su versión de los acontecimientos. Valentín Ruiz suspiró pesadamente. Sofía es una de nuestras mejores trabajadoras. Responsable, puntual, ninguna queja en 8 meses. Ella explicó que estaba limpiando la mesa en el despacho del director y accidentalmente golpeó una carpeta con documentos. Los papeles cayeron al suelo, empezó a recogerlos, y en ese momento entró su director. La acusó de que supuestamente estaba leyendo documentos confidenciales, le gritó y la echó de la oficina. Sofía está muy disgustada, no está acostumbrada a este trato. Entiendo. Dígame, ¿tenía ella alguna razón para estudiar el contenido de los documentos? ¿Qué razones? Es limpiadora, no espía. Sofía dice que ni siquiera entendió que había escrito allí, los documentos estaban en algún idioma extranjero. Solo quería doblar todo cuidadosamente de vuelta. Ana tomaba notas en el blog. Las versiones coincidían en los momentos principales. Descuido durante la limpieza, caída de documentos, conflicto con el director. Nada criminal. Señor Ruiz, le notifico oficialmente, retiramos el acceso de Sofía Torres a nuestro lugar y pedimos reemplazarla con otro empleado. Esta es una exigencia de nuestra dirección y no está sujeta a discusión. Sin embargo, subrayo, esto no significa que consideremos a su trabajadora culpable de nada. Simplemente para evitar conflictos adicionales. Está bien, entendido. Hoy mismo enviaré a otro empleado como reemplazo. Pero debo decir, no quiero perder a Sofía, es una profesional. La trasladaré a otro lugar. Es su decisión. Gracias por la comprensión. Ana colgó el auricular y se quedó pensativa. El lado formal del asunto se aclaró más o menos, pero quedaba una sensación de incomodidad. Fuentes se comportó de manera inadecuada a la situación, creó un conflicto de la nada. Y ahora le tocaba redactar un memorándum de servicio, registrando el incidente, para que en caso de algunas consecuencias jurídicas la empresa estuviera protegida. A las 10:30 apareció en la oficina el mismo Carlos Fuentes. Ana oyó su voz en el pasillo, alta, segura, sin rastro de la agitación de ayer. Esperó a que pasara a su despacho, esperó unos 5 minutos y se dirigió hacia él. Llamó a la puerta. Adelante. Fuentes estaba sentado en la mesa, revisando algo en la pantalla del ordenador. Parecía fresco, descansado, con un traje caro, con el pelo perfectamente peinado. Ningún rastro del estrés de ayer. Carlos, buenos días. ¿Puedo un par de minutos? Ana, sí, por supuesto. Siéntese. Hizo un gesto hacia la silla para visitantes, sin apartarse de la pantalla. Ana se sentó, colocando sobre las rodillas la tableta con notas. Quería aclarar los detalles del incidente de ayer con la empleada de la empresa de limpieza. Necesito documentar esto. Fuentes finalmente se apartó del ordenador y la miró. En los ojos brilló irritación. No hay nada que documentar. La limpiadora estaba hurgando en mis documentos, la eché. Eso es todo. Carlos, desde el punto de vista jurídico usted no podía echarla, porque no es nuestra empleada de plantilla. Me puse en contacto con la dirección de la empresa de limpieza, retiré oficialmente su acceso al lugar y exigí reemplazo. Este es el procedimiento correcto. Bien, excelente. Asunto cerrado. No del todo. Necesito entender qué sucedió exactamente para evaluar los riesgos para la empresa. ¿Eran realmente documentos confidenciales? ¿Había una amenaza real de fuga de información? Fuentes hizo una mueca, evidentemente sin deseos de continuar la conversación. Ana, en la mesa había un contrato importante. Entré en el despacho y vi a esa mujer de rodillas con documentos en las manos. Los estaba leyendo, era obvio.
No podía permitir que una persona ajena tuviera acceso al secreto comercial. ¿Los documentos estaban abiertos sobre la mesa? Me ausenté 5 minutos para fumar. No podía suponer que la limpiadora aparecería precisamente en ese momento y empezaría a hurgar en los papeles. Ana eligió cuidadosamente las palabras. Carlos, no pongo en duda su evaluación de la situación. Pero si los documentos son tan importantes, debería haberlos guardado en la caja fuerte antes de abandonar el despacho. Esta es su zona de responsabilidad. Si surgen quejas por parte de la empresa de limpieza o de la misma Torres, tendremos que demostrar que de nuestra parte se observaron todas las medidas de seguridad. El rostro del director se oscureció. Ana, ¿de qué lado está usted? Estoy del lado de la empresa, respondió ella con calma. Y mi tarea es minimizar los riesgos jurídicos. Redactaré un memorándum de servicio, donde expondré los hechos. El empleado del contratista fue sorprendido con documentos en las manos, usted tomó la decisión de retirar su acceso, yo organicé el reemplazo a través de canales oficiales. Esto es suficiente para la protección de la empresa. Haga lo que considere necesario. Estoy ocupado. Se volvió demostrativamente al ordenador. Conversación terminada. Ana se levantó, asintió y salió del despacho, sintiendo una creciente inquietud. Fuentes se comportaba demasiado nervioso para una persona que está segura de su razón. Algo en esta historia no encajaba. Al volver a su despacho, dedicó media hora a redactar un memorándum de servicio detallado. Expuso los hechos de la manera más objetiva posible, indicó la fecha, hora, participantes del incidente, medidas tomadas. Lo imprimió, firmó, lo llevó a la secretaría para registro y archivo en el expediente personal. Formalidades observadas. Pero la inquietud no la dejaba. Ana era una especialista en recursos humanos suficientemente experimentada para sentir las corrientes subterráneas de la vida corporativa. Y ahora sentía que bajo la superficie de este pequeño incidente se escondía algo más grande. Recordó cómo hace un mes vio a Fuentes en el pasillo con algún asiático en traje de negocios. Discutían sobre algo acaloradamente en inglés y el director parecía tenso. Luego hubo reuniones cerradas, donde no invitaban a nadie excepto a un círculo estrecho de personas. Luego rumores sobre algún trato importante con un socio extranjero. Y ahora este extraño escándalo con la limpiadora por documentos en idioma extranjero. Ana abrió el navegador y por curiosidad escribió en la búsqueda, inversiones del Mediterráneo socios. Salieron varios enlaces al sitio corporativo de la empresa, comunicados de prensa de hace un año, nada interesante. Probó con otra formulación, inversiones del Mediterráneo empresas japonesas. El tercer enlace llevaba a una pequeña nota en un periódico de negocios, fechada 2 semanas atrás. La empresa española, Inversiones del Mediterráneo, lleva negociaciones sobre una asociación estratégica con una corporación japonesa. Se espera la firma del contrato en el futuro cercano. Corporación japonesa. Documentos en idioma extranjero. Pánico repentino del director. Ana cerró los ojos, tratando de componer el cuadro. ¿Puede ser que simplemente piensa demasiado? Puede que no haya ninguna conexión y Fuentes simplemente se desahogó con la limpiadora por el estrés acumulado, pero la intuición sugería otra cosa. En esta historia había algo extraño. Y tarde o temprano saldría a la superficie. Esa misma tarde, ya en casa, Ana estaba sentada en la cocina con una taza de té y no podía deshacerse de los pensamientos sobre Torres. Esta mujer perdió el trabajo por una casualidad absurda. ¿O no una casualidad? Si suponemos que realmente vio algo importante en aquellos documentos, ¿pero qué importancia podría tener esto para una limpiadora? No es especialista en contratos comerciales. Aunque Ana recordó las últimas palabras que Clara le contó, oídas del mismo Fuentes en un arrebato de ira. Esta tonta al despedirse me dijo alguna tontería sobre bancarrota. Algo como, cuando esté en bancarrota, iré a ella de rodillas. Completamente se volvió loca. Bancarrota. Palabra extraña para una limpiadora que supuestamente no entendió nada en los documentos. Ana tomó un sorbo de té y se quedó pensativa.
¿Puede que valga la pena intentar encontrar a esta Torres y hablar con ella? No oficialmente, sino simplemente. Humanamente. Averiguar qué vio realmente. Pero luego se apartó de este pensamiento. Esto ya no era asunto suyo. Había hecho su trabajo, documentó el incidente, minimizó los riesgos para la empresa. El resto no era su zona de responsabilidad. Aunque la inquietud no pasaba. Mientras tanto, en el despacho de Fuentes sobre la mesa yacía aquel mismo fatídico contrato. El director lo releía una vez más, cotejando la traducción al español, proporcionada por la parte japonesa, con el original. No sabía japonés, confiaba en los traductores de los socios. Todo se veía excelente. Condiciones ventajosas, grandes volúmenes de suministros, perspectiva de expansión del negocio. No veía las trampas, porque no sabía buscarlas. En 2 días, el domingo, el contrato debería ser firmado en una ceremonia solemne en presencia de representantes de ambas partes. Fuentes se preparaba para este evento como para el triunfo de su carrera. Se imaginaba cómo lo felicitarían los socios, cómo crecería su estatus en los círculos empresariales, cómo aumentarían los ingresos personales de los bonos. Los pensamientos sobre la limpiadora despedida hacía tiempo que se evaporaron de su cabeza. Fue una niñedad, una pequeñez, indigna de atención. Alguna mujer que metió la nariz donde no debía, recibió lo que merecía y desapareció de su vida para siempre. No podía saber que esta mujer en este mismo momento estaba sentada en un diminuto piso de alquiler, leyendo atentamente el texto en la pantalla del ordenador. Buscaba contactos de la corporación japonesa Mitsui Trading, buscaba canales oficiales de comunicación, buscaba la manera de transmitir la información de modo que no violara la ley y no se expusiera a acusaciones de chantaje. Sofía Torres no se proponía vengarse. La venganza es una emoción, y ella actuaba fría y racionalmente. Veía el problema y conocía la solución. La pregunta era solo cómo transmitir esta solución a aquellos que realmente la necesitaban. Y encontró la manera. El lunes por la mañana, cuando Fuentes confiadamente se dirigía hacia su triunfo, al correo electrónico del departamento jurídico de Mitsui Trading llegó una carta. Remitente, persona particular. El texto era breve, cortés y profesional. Escrito en inglés, sin emociones innecesarias, sin amenazas, sin exigencias. En él se decía solo una cosa, que algunas formulaciones en la versión japonesa del contrato pueden ser interpretadas de manera diferente a como supone la parte española, y esto puede llevar a un conflicto en el futuro. La autora de la carta no se llamaba a sí misma experta, no pretendía la verdad en última instancia, pero proponía a los juristas japoneses comprobar una vez más cuidadosamente la correspondencia de la traducción con el original. La carta era competente, profesional, no contenía ninguna información confidencial y no violaba los derechos de nadie. Simplemente hizo que la parte japonesa reflexionara. Y esto cambió todo. Ayako Fujiwara recibió la carta el lunes por la mañana, cuando en Tokio apenas comenzaba la jornada laboral, y en la ciudad española, donde se ubicaba la empresa Inversiones del Mediterráneo, el reloj marcaba las 4 de la madrugada. La diferencia horaria era de 5 horas, y Ayako hacía tiempo que se había acostumbrado a esta sincronía al trabajar con socios occidentales. 35 años, 10 de los cuales había pasado en el departamento jurídico corporativo de Mitsui Trading, Ayako era considerada una de las mejores especialistas en contratos internacionales. Dominaba el inglés, chino y coreano, tenía un máster en Derecho de una universidad prestigiosa y la reputación de persona que no pasa por alto ni los más mínimos matices jurídicos. Al abrir el correo y recorrer con los ojos la lista de nuevos mensajes, se topó con una carta con un asunto inusual. Remitente, persona particular con dirección en un sistema de correo gratuito, sin indicación de empresa o cargo. Normalmente tales cartas se enviaban al spam, pero algo hizo que Ayako la abriera. El texto era corto. Estimado departamento jurídico de la empresa, Mitsui Trading. Me dirijo a ustedes para llevar a su conocimiento posibles divergencias entre las versiones japonesa y española del contrato con la empresa Inversiones del Mediterráneo, cuya firma está programada para el 20 de octubre.
Aunque no soy parte de este acuerdo, tuve la oportunidad de familiarizarme brevemente con la versión japonesa del documento. Noté que algunos puntos en la sección 7, sanciones, y la sección 9, resolución de disputas, pueden ser interpretados de manera diferente a como supone la traducción al español. En particular, las formulaciones japonesas relativas a los procedimientos de incautación de activos y jurisdicción de arbitraje crean obligaciones que la parte española puede no entender completamente. Proporciono esta información no para beneficio personal y no pido ninguna compensación. Simplemente considero que ambas partes deben entrar en este acuerdo con comprensión completa de sus condiciones para evitar conflictos futuros. Recomiendo a su equipo jurídico realizar una verificación minuciosa de la exactitud de la traducción antes de la ceremonia de firma. Atentamente, persona preocupada. Ayako releyó la carta 2 veces. Extraño. Muy extraño. Alguien ajeno, que no es parte del contrato, que no tiene intereses comerciales, de repente decidió advertir a la empresa japonesa sobre posibles problemas en el contrato. Esto podía ser cualquier cosa, desde un intento de frustrar el trato hasta un simple chantaje. Pero algo en el tono de la carta inquietaba precisamente por su sinceridad. Ninguna exigencia, ninguna amenaza, ninguna insinuación sobre remuneración. Simplemente constatación del hecho y cortés recomendación de verificar los documentos. Ayako abrió la carpeta con archivos del contrato. Llevaba preparándose 3 meses, pasó por múltiples aprobaciones, fue verificado y reverificado por abogados de ambas partes. Inversiones del Mediterráneo era considerada un socio fiable, con buena reputación en el mercado español. El director Fuentes producía impresión de empresario experimentado, las negociaciones iban sin problemas. El contrato preveía suministros de componentes electrónicos desde Japón a España por una suma de unos $5 millones al año. Para Mitsui Trading no era el trato más grande, pero suficientemente significativo como para prestarle atención. Ayako abrió la versión japonesa del contrato y comenzó a leer la 7ª sección, dedicada a las sanciones. Había leído estos puntos hace un mes, cuando el documento pasaba por la aprobación final, y entonces no notó nada sospechoso. Pero ahora, después de la carta, decidió leer con especial atención. Las formulaciones eran estándar para el derecho contractual japonés. En caso de violación de los plazos de entrega o pago se preveían multas. En caso de violaciones sistemáticas, derecho a la rescisión del contrato de manera unilateral. En caso de incumplimiento de obligaciones, derecho a exigir compensación a través de arbitraje. Todo parecía normal. Pero Ayako sabía que el diablo está en los detalles, especialmente cuando se trata de traducción de términos jurídicos de un idioma a otro. Abrió la versión española del contrato y sacó ambos documentos lado a lado en la pantalla. Comenzó a cotejar punto por punto, palabra por palabra. Los primeros 3 puntos de la sección coincidían perfectamente. El cuarto causó leve perplejidad, el término japonés que significa embargo de propiedad o incautación forzosa de activos, en la versión española fue traducido más suavemente como suspensión de operaciones. Esto cambiaba el sentido. El quinto punto contenía una divergencia aún más interesante. En la versión japonesa se indicaba claramente que el tribunal de arbitraje estaría en Tokio y actuaría según las normas del derecho japonés. En la versión española estaba escrito, las disputas se resuelven en arbitraje internacional por acuerdo de las partes. La frase por acuerdo de las partes creaba ilusión de igualdad, pero jurídicamente no tenía fuerza, porque el original japonés ya fijaba la jurisdicción concreta. Ayako sintió como dentro todo se enfriaba. Esto no era simplemente una divergencia en la traducción. Era una manipulación deliberada, destinada a inducir a error a la parte española sobre las condiciones reales del contrato. Continuó la verificación. La 9ª sección resultó aún peor. Los procedimientos de resolución de disputas estaban escritos de tal manera que la empresa española efectivamente se veía privada del derecho a la defensa de sus intereses en caso de conflicto. Todas las decisiones se tomarían por la parte japonesa de manera unilateral, todos los gastos recaerían sobre el socio español,
Todos los plazos estaban establecidos tan estrictamente que cumplirlos era prácticamente imposible. Ayako sentía una mezcla de shock e ira creciente. Alguien en Mitsui Trading redactó este contrato como una trampa. Alguien deliberadamente distorsionó la traducción para que la parte española firmara condiciones leoninas sin entender su verdadera esencia. Esto no era simplemente poco ético. Era ilegal y peligroso para la reputación de la empresa. Tomó el teléfono y marcó el número del jefe del departamento jurídico, el señor Tanaka, un hombre de edad avanzada con 30 años de experiencia de trabajo en la corporación. Señor Tanaka, buenos días. Soy Fujiwara. Necesito reunirme urgentemente con usted sobre el contrato con inversiones del Mediterráneo. Buenos días, señorita Fujiwara. ¿Pasó algo? El contrato se firma pasado mañana. Precisamente por eso necesito reunirme con usted lo antes posible. Descubrí divergencias serias entre la versión japonesa y española del documento. Pausa. Luego voz preocupada. Venga ahora mismo. La espero. Ayako tomó el portátil y los archivos, se dirigió por el pasillo al despacho del jefe. El señor Tanaka la recibió de pie, con expresión seria en el rostro. Era un hombre de vieja escuela, para quien la reputación de la empresa significaba más que el beneficio. Muéstreme lo que encontró. Ayako abrió ambos documentos en su ordenador y comenzó a explicar, señalando los puntos problemáticos. El señor Tanaka escuchaba en silencio, su rostro gradualmente se ensombrecía. Cuando terminó, se quitó las gafas. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Quién preparó la traducción? Por lo que sé, la traducción la hizo el equipo de parte del socio español. Ellos nos proporcionaron la versión española, nosotros aprobamos la japonesa. Procedimiento estándar. Significa que ellos mismos no entienden que firman, el señor Tanaka negó con la cabeza, o fueron deliberadamente inducidos a error. En cualquier caso, si firmamos este contrato, y luego la parte española descubre el engaño, el escándalo será enorme. Esto golpeará la reputación de Mitsui Trading en todo el mundo. Precisamente por eso considero que hay que suspender inmediatamente la firma y revisar las condiciones. De acuerdo. ¿Pero quién le advirtió sobre estas divergencias? ¿Usted dijo que recibió una carta? Ayako le mostró la carta en la pantalla. El señor Tanaka la leyó, frunció el ceño. Fuente anónima. Esto es extraño. ¿Puede que alguien de la parte española intente frustrar el trato? Posiblemente. Pero lo importante no es quién envió la carta, sino que la información resultó ser cierta. Las divergencias son reales y crean riesgos jurídicos para ambas partes. Tiene razón. Me pondré en contacto inmediatamente con el director general y pediré permiso para posponer la firma. Prepare una carta oficial a los socios españoles con explicación de las causas. Ayako asintió y volvió a su despacho. Las siguientes 2 horas las pasó redactando la carta. Necesitaba expresar la posición de la empresa de la manera más diplomática posible, pero firme. Explicar que se descubrieron divergencias en la traducción, que se requiere verificación adicional, que la firma del contrato se pospone hasta la aprobación completa de todas las formulaciones. La carta estuvo lista para la hora del almuerzo. El señor Tanaka personalmente verificó cada palabra, hizo varias correcciones, luego puso su firma y el sello de la empresa. El documento se envió por correo oficial a la Dirección de Inversiones del Mediterráneo, copia al correo electrónico del director Fuentes. En España era temprana mañana del lunes, cuando la carta llegó. Fuentes aún no había aparecido en la oficina. La primera en ver la carta fue su secretaria Clara, que abrió el correo de servicio. Leyó el texto, y su rostro palideció. La parte japonesa pospone la firma del contrato. Razón, necesidad de revisar las condiciones y eliminar divergencias en la traducción. Esto fue un golpe. La ceremonia de firma estaba programada para el miércoles, ya estaban enviadas las invitaciones, reservado el salón de banquetes, invitados periodistas. Y ahora todo se derrumbaba. Clara urgentemente llamó a Fuentes al móvil. Él atendió al tercer tono, la voz estaba somnolienta, evidentemente, lo despertó.
Carlos, disculpe que tan temprano, pero llegó una carta de los japoneses. Posponen la firma del contrato. ¿Qué? La voz instantáneamente se volvió despierta y cortante. Repite. Clara con voz temblorosa leyó los puntos principales de la carta. En el otro extremo de la línea reinó un pesado silencio, luego se oyó un golpe sordo. Fuentes, evidentemente, golpeó con el puño contra algo. Esto es un error. ¿Qué divergencias en la traducción? El contrato fue verificado 10 veces. Estaré allí en media hora, ni una palabra a nadie sobre esto. Colgó el auricular. Clara estaba sentada, mirando fijamente la pantalla del ordenador, sintiendo cómo dentro crecía la ansiedad. Algo salió mal. Algo muy serio salió mal. Fuentes irrumpió en la oficina 20 minutos después, sin afeitar, con camisa arrugada, con ojos rojos. Entró volando en su despacho, golpeando la puerta de modo que temblaron los cristales en las particiones. Clara oía cómo marcaba furiosamente algún número, cómo gritaba en el auricular en inglés, cómo de nuevo tiraba el teléfono. Luego a la oficina comenzaron a llegar otros empleados. Para las 9:30 la noticia sobre el fracaso del trato se había extendido por todo el piso en susurros, transmitiéndose de mesa en mesa. La gente se miraba, hacía conjeturas, pero nadie se atrevía a acercarse al despacho del furioso director. Ana Domínguez apareció en la oficina alrededor de las 10. Inmediatamente sintió la atmósfera tensa, vio la cara pálida de Clara, oyó fragmentos de conversaciones. Se acercó a la secretaria. Clara, ¿qué pasó? Los japoneses retiraron el contrato, susurró ella. Mejor dicho, pospusieron la firma. Carlos está furioso. Lleva una hora llamándolos, exigiendo explicaciones. Ana frunció el ceño. El contrato con la empresa japonesa era el proyecto principal del año para inversiones del Mediterráneo. Se hacía una enorme apuesta en él, se atraían créditos bajo él, se planeaba ampliación de plantilla. Si el trato se frustra, la empresa sufrirá pérdidas serias. ¿Y cuál es la razón del rechazo? Algo sobre divergencias en la traducción. No entendí muy bien, honestamente. Muéstrame la carta. Clara sacó en la pantalla el mensaje de Mitsui Trading. Ana rápidamente recorrió con los ojos el texto. La parte japonesa descubrió discrepancias entre el original del contrato y la traducción al español, relativas a puntos críticamente importantes sobre sanciones y arbitraje. La empresa insiste en la verificación repetida de todas las formulaciones antes de la firma. Ana sintió como un escalofrío recorría su espalda. Divergencias en la traducción. Documentos en idioma japonés. Pánico inesperado de Fuentes la semana pasada, cuando la limpiadora que se llamaba Sofía Torres, la limpiadora que al despedirse le dijo al director, cuando esté en bancarrota, encuéntreme. Ana cerró los ojos, tratando de reunir los pensamientos. Esto no podía ser coincidencia. Demasiadas coincidencias a la vez. Torres vio el contrato japonés. Unos días después, la parte japonesa de repente descubre problemas en este mismo contrato. La conexión es obvia, pero ¿cómo? ¿De dónde una limpiadora tiene tales conocimientos? Y lo principal, ¿por qué lo necesita? Clara, ¿tienes los contactos de la empresa de limpieza que nos envía personal? Sí, deben estar en la base. ¿Para qué? Llámalos. Encuéntrame el teléfono de esa mujer que Carlos echó la semana pasada. Torres, creo. ¿Para qué lo necesita? Solo encuéntralo. Esto es importante. Clara se encogió de hombros, pero se metió en la base de datos. En 5 minutos Ana tenía en sus manos una impresión con los contactos, empresa de limpieza Horizonte Limpio, Torre Sofía, teléfono móvil. Ana guardó los números en su teléfono y se quedó pensativa. ¿Vale la pena llamar? ¿Es correcto? Podía estar muy equivocada en sus suposiciones. Pero la intuición sugería que estaba en el camino correcto. En ese momento la puerta del despacho de Fuentes se abrió de golpe y él salió al pasillo. El rostro estaba rojo, los ojos inyectados en sangre, la corbata torcida. Ana. Rugió. A mi despacho. Inmediatamente.
Ella entró en el despacho. Fuentes estaba de pie junto a la ventana, respirando pesadamente. Alguien filtró información a los japoneses, gruñó entre dientes. Alguien de los nuestros les contó sobre el contrato. Y quiero saber quién. Carlos, ¿de dónde sabe que alguien deliberadamente transmitió información? Puede que sus abogados simplemente releyeron los documentos con más atención. No digas tonterías. El contrato estuvo 3 semanas y no tenían preguntas. Y ahora de repente 2 días antes de la firma encuentran algunos problemas. Esto es sabotaje. Ana respiró profundamente. Carlos, permítame hacer una pregunta. El contrato que estaba en su mesa la semana pasada, cuando ocurrió el incidente con la limpiadora, ¿era ese mismo contrato japonés? Fuentes se volvió bruscamente hacia ella. En los ojos brilló la ira, pero luego algo cambió, brilló la comprensión, casi miedo. ¿Piensas? ¿Esa mujer? No afirmo nada. Simplemente pregunto. Él calló, apretando las mandíbulas, luego lentamente asintió. Sí. Era él, ese contrato. Pero, es limpiadora. No podía. ¿No podía qué? ¿Leer? ¿Entender? ¿Ponerse en contacto con la parte japonesa? Fuentes miraba a Ana, y en sus ojos lentamente se encendía la comprensión de la escala de la catástrofe. Subestimó al adversario. Tomó por una limpiadora insignificante a una persona que resultó ser mucho más peligrosa de lo que podía imaginar. Y ahora esta persona estaba destruyendo su vida. Miguel Sánchez se enteró de la suspensión del trato el martes por la mañana, cuando llegó de un viaje de negocios de Sevilla. Su secretario lo llamó directamente al móvil en la salida del avión. Señor Sánchez, tenemos problemas. Los japoneses congelaron el contrato. Sánchez se detuvo en medio de la terminal, sintiendo como dentro todo se contraía en un nudo apretado. 50 años, de ellos 25 en negocios, aprendió a reconocer catástrofes por las entonaciones de la voz. Y ahora la entonación del secretario hablaba precisamente de catástrofe. Detalles. Ayer llegó carta oficial de Mitsui Trading. Exigen revisión de las condiciones del contrato por divergencias en la traducción. La firma se pospone por tiempo indefinido. Carlos intentó contactar con su dirección, pero solo recibió respuestas formales. Sánchez cerró los ojos, masajeándose las sienes. Era copropietario de Inversiones del Mediterráneo, poseía el 40% de las acciones de la empresa. El restante 60% pertenecía a Fuentes y a varios pequeños inversores. Formalmente Fuentes era director y tomaba decisiones operativas, pero las cuestiones estratégicas, especialmente los grandes tratos, siempre se coordinaban con Sánchez. El contrato japonés fue su idea. Él contactó con Mitsui Trading a través de viejas conexiones, él los convenció de considerar al socio español, él garantizó la fiabilidad de Inversiones del Mediterráneo. Su reputación estaba detrás de este trato. Estaré en la oficina en 1 hora. Convoca reunión de emergencia. Fuentes, contador jefe, abogado, director financiero. Todos para las 12. Entendido. Sánchez desconectó el teléfono y se dirigió a la salida del aeropuerto, donde lo esperaba el automóvil de servicio. Por el camino a la oficina intentaba analizar la situación. Divergencias en la traducción, ¿qué significa esto? El contrato se preparaba durante 3 meses, pasaba verificación de abogados de ambas partes. ¿Cómo pudieron surgir divergencias en la etapa final? Si solo alguien no cometió un error grave. O, lo que es peor, no lo hizo deliberadamente. Para las 12 todos los empleados claves se reunieron en la sala de reuniones. Fuentes se veía horrible, cara hinchada, ojos rojos, movimientos nerviosos. Los demás callaban, evitando mirarse. La atmósfera era funeral. Sánchez se sentó en la cabecera de la mesa, puso delante de sí la carta impresa de los japoneses. Entonces, amigos, explíquenme en lenguaje simple, cómo una empresa que se preparaba durante 3 meses para la firma del contrato más grande del año, se las arregló para permitir divergencias en la traducción de documentos. Se instaló un pesado silencio.
El abogado jefe de la empresa, Andrés Vega, un hombre de edad avanzada con gafas, comenzó inseguramente. Señor Sánchez, la traducción del contrato al español la hizo una organización externa recomendada por los socios japoneses. Verificamos la versión española para correspondencia con nuestras normas legislativas, pero no cotejamos palabra por palabra con el original japonés, ya que nadie en la empresa domina el japonés a nivel profesional. Es decir, ¿confiamos ciegamente en los traductores? Esencialmente, sí. Esta es práctica estándar al trabajar con contratantes extranjeros. Sánchez se volvió hacia Fuentes. Carlos, ¿leíste personalmente la versión japonesa del contrato? No sé japonés, le espetó él. Estudié inglés y alemán. El japonés no entraba en mis planes. ¿Pero firmas un documento cuyas condiciones no puedes verificar personalmente? Tenemos abogados para eso. Fuentes elevó la voz. No estoy obligado a dominar personalmente todos los idiomas del mundo. Cálmate, lo cortó Sánchez fríamente. No te acuso de desconocer el idioma. Intento entender en qué etapa permitimos el error. Se dirigió de nuevo al abogado. Señor Vega, los japoneses en su carta indican puntos concretos en los que se descubrieron divergencias. Sección 7 sobre sanciones y sección 9 sobre resolución de disputas. ¿Verificó estas secciones especialmente atentamente? El abogado asintió, sacando una carpeta con documentos. Sí, por supuesto. La sección sobre sanciones se veía estándar, multas por violación de plazos, derecho a rescisión del contrato con violaciones sistemáticas. La sección sobre disputas preveía arbitraje internacional por acuerdo de las partes. Todo dentro de la práctica habitual. Y ahora los japoneses afirman que el texto original contiene condiciones mucho más duras que en la traducción al español. ¿Cómo es posible esto? El abogado extendió las manos. Solo puedo suponer que los traductores deliberadamente suavizaron las formulaciones para hacer el contrato más atractivo para nosotros. O cometieron errores profesionales. ¿Quiénes son estos traductores? ¿Tenemos sus contactos? Agencia de Traducción en Madrid. La recomendación la dieron los japoneses, me contacté con ellos por correo electrónico. Puedo proporcionar la correspondencia. Sánchez asintió, tomando notas en el blog. El cuadro comenzaba a aclararse, y lo que veía no le gustaba categóricamente. Alguien preparó una trampa, e Inversiones del Mediterráneo casi cayó en ella. Bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿de dónde se enteró la parte japonesa sobre las divergencias? Ellos mismos durante 3 meses no notaban el problema, y ahora de repente lo descubrieron. ¿Qué cambió? Fuentes se estremeció en su lugar, palideció aún más. Sánchez notó este movimiento. ¿Carlos? ¿Tienes una versión? Yo. Posiblemente. Se calló, evidentemente sin deseos de continuar. Habla. Fuentes suspiró pesadamente, se frotó la cara con las manos. La semana pasada ocurrió un incidente. Una limpiadora de la empresa de limpieza dejó caer documentos de mi mesa cuando me ausenté del despacho. Cuando regresé, estaba sentada en el suelo con papeles en las manos. Consideré que estaba leyendo documentos confidenciales e inmediatamente retiré su acceso al lugar. Sánchez se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Fuentes. ¿Qué documentos exactamente tenía en las manos? El contrato japonés. El silencio en la sala de reuniones se volvió absoluto. Todos se quedaron inmóviles, mirando fijamente al director. El contrato japonés, repitió lentamente Sánchez. Es decir, documento en un idioma que prácticamente nadie en España conoce. ¿Y decidiste que una limpiadora que accidentalmente dejó caer papeles representa una amenaza para la empresa? Estaba leyéndolos. Vi que estaba leyendo. ¿Cómo pudiste ver que lee texto japonés? ¿Tienes pruebas de que domina el idioma? Fuentes calló, ardiendo de ira. Señor Sánchez, intervino Ana Domínguez, hasta ese momento sentada silenciosamente en la esquina de la mesa. ¿Puedo añadir algo? Hable, señora Ana. Después de aquel incidente me puse en contacto con el director de la empresa de limpieza. Confirmó que Sofía Torres es una empleada fiable, trabajando con ellos varios años. Pero realicé una pequeña investigación.
Resultó que Torres tiene diploma de traductora de japonés del Instituto de Estudios Asiáticos. Es lingüista profesional. Sánchez levantó la ceja sorprendido. Las piezas del mosaico se plegaban en un cuadro completo, y este cuadro era repugnante. Continúe. Además, al ser despedida ella le dijo a Carlos una frase que ahora adquiere un sentido especial. Cito según testigos, cuando esté en bancarrota, encuéntreme. No si, sino cuándo. Ella sabía que el contrato llevaría a la empresa a la bancarrota. Porque leyó y entendió las condiciones que los demás no pudieron verificar, terminó el pensamiento Sánchez. Y en lugar de escucharla, echaste a la persona que podía salvar a la empresa de la catástrofe. No podía saber. Se exaltó Fuentes. Es limpiadora. ¿Cómo podía suponer que tiene tal educación? Pudiste preguntar. Pudiste escuchar. Pudiste no gritar, no ser grosero y no echar a una persona sin averiguar la situación. Sánchez se levantó, caminó por la sala. La ira bullía dentro, pero se mantenía bajo control. Ahora era más importante no organizar ajustes de cuentas, sino salvar la situación. Señor Vega, ordene inmediatamente una experticia independiente del contrato. Encuentre a los mejores especialistas en derecho japonés que comparen línea por línea el original y la traducción. Necesito informe completo para mañana por la noche. Se hará. Señora Ana, encuentre a esta Torres. Necesito su teléfono de contacto, dirección, todo lo que pueda conseguir. Y ninguna presión, ninguna amenaza. Solo petición cortés de reunión. Bien, señor Sánchez. Todos los demás, continúen trabajando en el régimen habitual. No difundan información sobre problemas con el contrato fuera de esta sala. La reunión terminó. Los empleados comenzaron a dispersarse. Fuentes intentó levantarse, pero Sánchez lo detuvo con un gesto. Carlos, te quedas. Cuando todos salieron, Sánchez cerró la puerta y se volvió hacia el socio. Cayó varios segundos, simplemente mirándolo con mirada pesada. ¿Entiendes lo que hiciste? Miguel, yo. Calla. Ahora hablo yo. Casi firmas un contrato leonino que habría arruinado a la empresa en el plazo de 1 año. Ignoraste la advertencia de una persona que intentaba ayudarnos. Creaste un escándalo reputacional, echando a una empleada sin causa. Y todo esto por tu maldito ego y la incapacidad de reconocer que no sabes algo. Fuentes estaba sentado pálido, apretando las mandíbulas. A partir de este momento te apartas de las negociaciones con la parte japonesa, continuaba Sánchez. No tomas ninguna decisión financiera sin mi consentimiento. No firmas ni un solo documento relativo a tratos internacionales. Si encuentro aunque sea una decisión más tuya tomada sin mi conocimiento y amenazando a la empresa, volarás del sillón de director. ¿Entendido? No puedes despedirme. Tengo 60% de las acciones. Tienes 35, los restantes 25 están diluidos entre pequeños accionistas a quienes puedo convencer de apoyarme en la junta. No pruebes mi determinación, Carlos. Construí esta empresa durante 20 años, y no permitiré que la destruyas en un día. Sánchez salió de la sala de reuniones, golpeando la puerta. La ira aún bullía dentro, pero lo principal ahora era actuar rápida y decididamente. Por la tarde de ese mismo día Ana Domínguez lo llamó al móvil. Señor Sánchez, encontré a Torres. Me puse en contacto con ella, expliqué la situación. Aceptó la reunión, pero planteó condiciones. ¿Qué condiciones? Quiere contrato oficial de servicios de consultoría, pago transparente y garantías de que no la acusarán de divulgación de secreto comercial. También insiste en que en la reunión esté presente un representante de la parte japonesa. Sánchez se quedó pensativo. Las condiciones eran razonables y cautelosas. La mujer no confía en la empresa después de que la echaron y tiene todo el derecho a ello. Acepto todas las condiciones. Organice la reunión para mañana en lugar neutral. Me pondré en contacto con Mitsui Trading y pediré que envíen a su abogado. Bien. Un momento más, señor Sánchez.
Torres pidió transmitir que actuó exclusivamente por deseo de prevenir conflicto entre empresas y no por venganza o deseo de obtener beneficio. Entendí. Gracias, señora Ana. Al día siguiente, el miércoles, en la sala de conferencias de un pequeño centro de negocios en el centro de la ciudad se reunieron todos los participantes del drama. Miguel Sánchez, Sofía Torres, Ana Domínguez, el abogado jefe de la empresa Andrés Vega y, sorprendentemente, personalmente Ayako Fujiwara, que voló desde Tokio especialmente para esta reunión. Sofía se veía tranquila. Vino con traje estricto, con carpeta de documentos, se mantenía con dignidad. Sánchez se levantó a su encuentro, le tendió la mano. Señora Sofía, gracias por aceptar reunirse. Me llamo Miguel Sánchez, soy copropietario de Inversiones del Mediterráneo. Ante todo, permítame presentar disculpas por el comportamiento de nuestro director. La manera en que la trataron es inadmisible y no refleja los valores de nuestra empresa. Sofía estrechó su mano, asintió. Agradezco las disculpas. Espero que podamos discutir la situación de manera constructiva. Ayako Fujiwara se levantó, hizo una leve reverencia. Señora Torres, soy Ayako Fujiwara, abogada corporativa de Mitsui Trading. Gracias por la carta que nos envió. Gracias a su advertencia pudimos descubrir a tiempo el problema en el contrato. Sofía respondió con reverencia, luego habló en japonés, con fluidez, con entonaciones correctas. Señorita Fujiwara, me alegra que mi carta resultara útil. Mi objetivo era prevenir el conflicto que inevitablemente habría surgido después de la firma del contrato en la redacción actual. Sánchez escuchaba sorprendido el diálogo. No entendía ni una palabra, pero era obvio que Sofía hablaba libremente, profesionalmente. Ayako sonrió, evidentemente satisfecha con el nivel de la interlocutora. Propongo pasar a lo concreto, dijo Sánchez, cuando todos se sentaron a la mesa. Señora Sofía, quisiéramos pedirle ayuda. Necesitamos un traductor y consultor calificado que ayude a revisar las condiciones del contrato de modo que sean honestas y ventajosas para ambas partes. Estamos dispuestos a concluir con usted contrato oficial y pagar sus servicios según las tarifas de mercado. Sofía calló varios segundos, reflexionando sobre la propuesta. Tengo condiciones, finalmente dijo. Trabajaré como consultora independiente, no como empleada de plantilla. Todas mis acciones deben ser coordinadas con ambas partes, tanto la española como la japonesa. No representaré intereses de solo una empresa. Mi tarea es asegurar honestidad y transparencia del trato. De acuerdo, asintió Sánchez. Análogamente, confirmó Ayako. Entonces estoy dispuesta a comenzar el trabajo. Los siguientes 3 días se convirtieron en un maratón de negociaciones, verificaciones y correcciones. Sofía línea por línea cotejaba las versiones japonesa y española del contrato, revelando todas las divergencias y discrepancias. Resultó que los lugares problemáticos eran mucho más de lo que se suponía inicialmente. Secciones enteras fueron traducidas con distorsión del sentido, algunos puntos simplemente faltaban en la versión española, otros contenían condiciones adicionales que no había en el original. Ayako trabajaba desde el lado japonés, proponiendo nuevas formulaciones, más equilibradas y honestas. Sofía las traducía al español, explicaba a los abogados de inversiones del Mediterráneo todos los matices y escollos. Sánchez coordinaba el proceso, tomaba decisiones finales. Fuentes no fue invitado a las reuniones. Estaba sentado en su despacho, formalmente permaneciendo director, pero efectivamente habiendo perdido el control sobre la empresa. Los empleados susurraban en los pasillos, hacían conjeturas, pero nadie sabía exactamente qué ocurría detrás de las puertas cerradas de la sala de negociaciones. Para el fin de semana la nueva versión del contrato estaba lista. Honesta, transparente, ventajosa para ambas partes. La empresa japonesa obtenía un socio fiable en España, la española, acceso a componentes de calidad en condiciones razonables. Ninguna trampa, ningún punto oculto. La firma se programó para el lunes. A Carlos Fuentes oficialmente lo apartaron del puesto de director el viernes por la noche. El Consejo de Accionistas se reunió en orden de emergencia y la votación tomó menos de 1 hora.
Sánchez convenció a los pequeños accionistas de apoyar su decisión, proporcionándoles informe completo sobre cómo Fuentes casi arruinó a la empresa. El resultado de la votación fue predecible, 70% a favor de la destitución. Fuentes no se resistió. Simplemente se levantó, en silencio recogió las cosas personales del despacho y se fue, sin despedirse de nadie. Su carrera en inversiones del Mediterráneo terminó tan repentinamente como una vez comenzó. El lunes el contrato fue firmado en atmósfera solemne. Sánchez, cumpliendo temporalmente funciones de director, puso su firma junto a la firma del representante de Mitsui Trading. Ayako Fujiwara estuvo presente en la ceremonia, sonriendo con calma y profesionalidad. Sofía Torres también estuvo allí, no como invitada, sino como participante plena del proceso. Fue presentada a los periodistas como consultora, gracias a la cual se logró alcanzar condiciones mutuamente beneficiosas del trato. Nadie mencionó que hace una semana lavaba pisos en esta oficina. Después de la ceremonia, Sánchez invitó a Sofía a su despacho. Se sentaron uno frente al otro, y el largo tiempo la miró, como evaluándola. Señora Sofía, quiero ofrecerle un puesto permanente en la empresa. Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales, responsable del trabajo con socios asiáticos. Salario digno, paquete social, automóvil de servicio. Sofía se quedó pensativa, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Señor Sánchez, agradezco la oferta. Pero necesito tiempo para pensar. Por supuesto. La oferta quedará vigente todo el tiempo que sea necesario. Ella sonrió, por primera vez en todo este tiempo sinceramente, cálidamente. ¿Sabe qué es lo más extraño? Hace un mes solo soñaba con llegar a fin de mes. Que bastara para comida y alquiler, que pudiera ayudar a mi hijo. Y ahora ante mí se abren puertas con las que ni soñaba. Usted se ganó estas puertas. Salvó a la empresa de la bancarrota y conservó la reputación de ambas partes. Simplemente hice lo que consideraba correcto. Sánchez le tendió la mano a través de la mesa. Precisamente por eso la necesitamos. Piense sobre la oferta. Una semana después Sofía empezó a trabajar en inversiones del Mediterráneo en el puesto de jefa del Departamento de Relaciones Internacionales. Su lugar de trabajo se encontraba en aquel mismo despacho donde antes se sentaba Fuentes. La ironía del destino no pasó desapercibida para nadie en la empresa. Ana Domínguez le trajo café el primer día de trabajo. ¿Cómo se siente? Extraño, reconoció Sofía. Todavía no lo creo, que esto es realidad y no un sueño. Créalo. Usted se lo ganó. Sofía la miró con gratitud. Gracias, señora Ana. Sin su apoyo no me habría atrevido a la reunión. Solo hice mi trabajo. Y luego usted se las arregló sola. En cuanto a Fuentes, sobre él circulaban diferentes rumores. Alguien decía que se fue a Madrid, vendiendo su paquete de acciones a Sánchez, alguien que intenta abrir un negocio propio. Sofía no se interesaba por su destino. No experimentaba ni regodeo ni satisfacción por su caída. Simplemente la vida puso todo en su lugar. Una vez por la noche, ya en otoño tardío, cuando Sofía se quedó en la oficina, ordenando documentos para un nuevo trato con socios coreanos, llamaron a la puerta. Levantó la cabeza y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Carlos Fuentes. Había envejecido en estos meses, adelgazó, en los ojos ya no había aquella arrogancia segura de sí misma. Estaba de pie, con hombros caídos, sosteniendo en las manos una carpeta arrugada. Señora Sofía, la voz sonó en voz baja. ¿Puedo pasar? Ella asintió, señalando la silla para visitantes. La misma en la que una vez se sentaban socios comerciales, discutiendo contratos con el director. Fuentes se sentó, puso la carpeta sobre las rodillas. Vine a pedir ayuda, comenzó, sin levantar los ojos. Tengo problemas con un nuevo proyecto. Allí también hay contrato japonés, y yo. No quiero repetir viejos errores. Sofía lo miraba con calma, sin emociones. ¿Recuerda lo que me dijo entonces, cuando me echaba del despacho? Él apretó las mandíbulas, asintió. Recuerdo. Cuando esté en bancarrota, encuéntreme. Me encontró. Cierto, no exactamente en bancarrota, pero suficientemente cerca de ello.
El silencio pesó pesado, incómodo. Luego Fuentes levantó los ojos. Estuve equivocado. Discúlpeme. Sofía largo tiempo lo miró, luego se levantó, se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces abajo, la vida fluía en su curso. Deje los documentos. Los miraré y daré recomendaciones. Gracias. Se levantó, se dirigió a la salida, pero en la puerta se volvió. Usted podía vengarse de mí. Podía negarse, humillar, como yo la humillé. ¿Por qué ayuda? Sofía se volvió hacia él. Porque la venganza no devuelve la dignidad. Solo la quita definitivamente. Fuentes asintió y salió, cerrando suavemente la puerta. Sofía volvió a la mesa, tomó su carpeta, la abrió. De nuevo ideogramas japoneses, de nuevo contrato, de nuevo el destino de alguien depende de la correcta comprensión del texto. Sonrió y comenzó a leer. La vida le dio una segunda oportunidad. Y se proponía usarla al máximo, no para la venganza, no para la autoafirmación, sino simplemente para hacer su trabajo honesta y profesionalmente. La rueda del destino completó una vuelta completa. La limpiadora se convirtió en jefa. El director perdió todo. Pero en esta historia no había vencedores y vencidos, solo había lecciones. Y la principal de ellas sonaba simplemente: nunca se debe evaluar a las personas por su estatus social. Detrás de una apariencia modesta puede esconderse un enorme potencial, y detrás de un alto cargo, vacío e incompetencia.